Bienvenidos a GoTraders al segundo video aplicativo del segundo mes de mentoría anual de GoTrading. En la segunda lección del segundo mes, nosotros estudiamos cómo construir setups de bajo riesgo. Estos setups de bajo riesgo pueden ser elaborados en cualquier dirección, en dirección alcista o en dirección bajista. Esto quiere decir que yo puedo construir un setup en contratendencia o a favor de la tendencia que está siguiendo el precio. Esto nos permite a nosotros trabajar en diferentes contextos siempre y cuando establezcamos adecuadamente los niveles que vamos a trabajar, los horarios en los cuales vamos a trabajar esos niveles o en los cuales esperamos ver determinado comportamiento en el precio y los niveles objetivo, es decir, los niveles en donde vamos a salir. En este caso, estoy en el cable o en libra dólar, estoy en temporalidad diaria y quiero comenzar marcándoles un concepto que hemos estudiado en prementoría. En prementoría detallamos, por decirlo así, brevemente el concepto del rejection block. Quiero que ustedes se fijen cómo en términos diarios este concepto puede ser de muchísimo valor. ¿Por qué? Porque al ser esta la temporalidad diaria, nosotros podemos tener un setup bastante amplio en cuanto a pips potenciales de profit, ¿ok? O de recorrido. Para esto voy a marcar principalmente esta zona del rejection block. Este nivel que he marcado constituye un bullish rejection block, es decir, que el precio en cuanto llegue a ese nivel debería ejercer o debería reflejar una reacción, una respuesta dinámica inmediata. Es allí a partir de donde, yo podría crear o formular un setup en compra o en largo, pero teniendo en cuenta que la dirección mayor, en este caso, y para el cable, es una dirección bajista. Por lo tanto, si yo quiero operar una reacción en el rejection block, lo voy a hacer a corto plazo y calculando una cantidad de pips que esté acorde con lo que me muestra el contexto. ¿Qué quiero decir que esté acorde con lo que me muestra el contexto? Si ustedes se fijan, nosotros tenemos en esta vela diaria anterior a la vela que ha llegado al rejection block, nosotros tenemos buy side liquidity en forma de un vacío de liquidez. Este vacío de liquidez puede ser potencialmente rellenado antes de que el precio continúe expandiendo bajista, debido a que antes de este liquidity void tenemos un bearish proportion block, es decir, que este bearish proportion block podría ejercer presión para que el precio continúe en dirección bajista. Por lo tanto, si yo voy a operar compras, yo voy a procurar ser lo más preciso en cuanto a mis salidas en parciales o lo más preciso en cuanto a mi salida en colapso total. En este sentido, si pretendo trabajar el rejection block, necesito identificar la hora en la que el precio ha llegado, a este nivel. Y para identificar la hora en la que el precio ha llegado a este nivel, vamos a reducir en temporalidad. Imaginando principalmente que el precio aún no ha llegado a este nivel, ¿de acuerdo? Vamos a reducir directamente al gráfico de una hora. Una vez que hemos reducido el gráfico o la temporalidad del gráfico a una hora, vamos a poner o vamos a tener un panorama mucho más claro del comportamiento del price action y qué es lo que ha permitido que el precio llegue justamente hacia este nivel, hacia este bullish reaction block de un día. Fíjense que voy a hacer un acercamiento justamente hacia esta zona, que sería básicamente la zona de la expansión bajista que nos interesaría ver cómo se comporta y finalmente si se crea o no un swing low. Para eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a esperar que el precio llegue y toque el nivel que yo he establecido en temporalidad mayor y voy a esperar que se me valide un bullish short block, ¿de acuerdo? En este sentido, fíjense algo muy importante. Para esto, voy a duplicar la pantalla para tener en un lado el gráfico de una hora y tener en otro lado el gráfico de 15 minutos. Muy bien. La línea roja que ustedes ven a la izquierda constituye o representa el bullish rejection block, ¿de acuerdo? De igual modo, la línea azul en el gráfico de su derecha representa el bullish rejection block.
pero he decidido cambiar los colores para que se comprenda que estamos en un gráfico mayor en el lado izquierdo y en un gráfico menor en el lado derecho, ¿de acuerdo? Fíjense algo interesante dentro de este gráfico de la derecha. Nosotros tenemos este comportamiento del price action, es decir, al precio llegando al bullish rejection block, ¿ok? Y creando una expansión alcista. Fíjense en la última vela de 15 minutos, ¿ok? Que sería básicamente la vela que da cierre a la vela de las 6 de la mañana, que sería la vela de una hora. Es importante que nosotros tengamos estos factores en cuenta en cuestión de timing, ¿ok? De formación de velas, porque es lo que nos va a permitir a nosotros tomar trades a partir de un gráfico mucho menor. En el gráfico de 15 minutos nosotros ya tenemos order block o un order block validado que podríamos utilizar. Esto bajo los conceptos que hemos aprendido en prementoría, por supuesto. Si yo ya tengo un bullish order block validado en el gráfico de 15 minutos, siendo este bullish order block, habiéndose formado este bullish order block en el bullish rejection block diario, yo puedo utilizarlo como mi respaldo, es decir, puedo proteger una potencial operación, una posible operación por debajo de este mínimo. Veamos qué sucede. Veamos qué sucede si decidimos adelantar el gráfico, ¿ok? En este caso, en el gráfico de una hora, nosotros tenemos un comportamiento o información de una vela con bajo rango dinámico, poco cuerpo. Esta sería la vela de las 7 de la mañana. ¿Qué nos dice el gráfico de 15 minutos? En el gráfico de 15 minutos nosotros hemos de esperar, por lo tanto, 4 velas de 15 minutos para que ellas constituyan, pues, la vela de una hora de las 7 de la mañana. Ahora que tenemos las 4 velas de 15 minutos, sabemos que el precio se encuentra en un periodo de consolidación. Por lo tanto, no sería raro ver un Judo Swing en la dirección contraria a la que el precio realmente va a tomar. Estamos en periodo de consolidación. Para esto es importante que recuerden el ciclo de entrega de precio. Sigamos viendo qué es lo que sucede en este periodo de tiempo. Si yo observo acá traders el comportamiento del price action en el gráfico de 15 minutos, fíjense, tengo una expansión alcista que rompe con los máximos de la pequeña consolidación que se ha formado. Veamos qué sucede a continuación. Fíjense lo que sucede. Esta pequeña expansión alcista induce a traders compradores a comprar, para la redundancia, el rompimiento de esta resistencia, que es algo muy importante que nosotros debemos identificar. Luego de una consolidación, en el caso de esperar un retroceso, pues medimos adecuadamente nuestro riesgo. Pero recuerden que nosotros siempre partimos de una neutralización. Y esto es justamente lo que les quiero hacer hincapié o destacar dentro de este video aplicativo. Y es que lo que sucede acá es que se induce a retail traders a comprar y luego se lo sacan stop loss. Y es justamente cuando esos retail traders salen en stop loss que nosotros hemos de ingresar. Fijémonos a qué hora se genera este Judo Swing. Se genera a las 8:30 de la mañana. Aquí evidentemente tendríamos que utilizar un recurso adicional como por ejemplo el calendario económico que nos indica si existe o no fundamentales dentro de este horario que permitan claramente este tipo de movimientos. De no existir un fundamental, pues no pasa nada. Simplemente consideramos o continuamos considerando este movimiento como un Judo Swing. Pero si existe un fundamental pendiente, nosotros vamos a estar en la expectativa o con la expectativa de que se forme este movimiento. ¿De acuerdo? Y si este movimiento se da o se crea, entonces vamos a entrar por neutralización. ¿De acuerdo? Veamos lo que nos dice o la información que tenemos en el gráfico de una hora. Exactamente. En el gráfico de una hora tenemos lo que ustedes pueden observar, neutralización del mínimo de la vela anterior. Pero fíjense en los cierres de vela, catch traders, porque vamos a partir de esta neutralización para empezar a formular nuestro setup de bajo riesgo. Ahora bien, quiero que vayamos al gráfico de 15 minutos y nos fijemos cuántos pips de neutralización se
existen desde los mínimos formados por los cuerpos de vela hasta el mínimo más bajo creado por la mecha. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a tomar nuestra regla y vamos a medir la cantidad de pips que existe en neutralización. Tenemos 8.2 pips de neutralización. Esto puede variar mínimamente dependiendo del proveedor de gráficos que ustedes utilicen. Para esta presentación estoy utilizando el proveedor de gráficos forex.com en TradingView. Esto es muy interesante calcularlo y tenerlo en cuenta cuando se neutralizan máximos o mínimos dentro de una misma sesión. Y es algo de lo que vamos a hablar constantemente en estos vídeos aplicativos del segundo mes. Los pips de neutralización que pueden existir en una misma sesión, es decir, neutralización de máximos o mínimos que se forman en un mismo día, por lo general no superan los 15 pips y van desde 5 a 15 pips, ¿ok? Tengan esto en consideración, anótenlo, ¿ok? Y estudienlo. En este caso tenemos 8.2 pips de neutralización desde los mínimos formados por los cuerpos de vela hasta el mínimo formado por la mecha. Y esto es importante porque si nosotros pasamos este gráfico a un gráfico de líneas, el mínimo que nos interesa que sea neutralizado es justamente el mínimo formado en este gráfico de líneas. Y si nosotros pasamos a un gráfico de velas japonesas nuevamente, nos vamos a dar cuenta que ese mínimo se ha formado por el cierre de la vela bajista y la apertura de la vela alcista. Con ello entonces tenemos un número bastante exacto de pips de neutralización dentro de una misma sesión. Una vez que ustedes tienen un poco más de 5 pips, ustedes están listos para disparar. Si, por ejemplo, ustedes deciden combinar estas dos velas bajistas y fusionarlas y considerarlas un bullish order block de 2 periodos, pueden hacerlo y pueden utilizar el punto de apertura de ese bullish order block como su punto de entrada. No está mal. Si nosotros decidimos entrar entonces en ese punto, acá traders, en una orden en compra, vamos, recuerden, a considerar nuestro stop loss en no más de 10 pips. No necesitamos más de 10 pips para hacer las cosas bien. Por lo tanto, vamos a establecer nuestro punto de entrada en este nivel con 10 pips de stop loss. Si ustedes se fijan, esos 10 pips de stop loss quedan muy bien por debajo del mínimo formado justamente en el nivel del Bullish Rejection Block diario. Esto es muy interesante. Ahora nosotros veamos cuánto es el potencial ratio que podríamos obtener. Pero para esto, voy a regresar a la pantalla de un solo gráfico, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar dentro de esa única pantalla el gráfico de 15 minutos y cómo se van generando estos movimientos y también cómo podemos identificar adecuadamente el ratio potencial a obtener. Muy bien, acá traders, estamos en el gráfico de 15 minutos con un solo gráfico en pantalla y en esta ocasión, y lo que vamos a hacer ahora es básicamente calcular el ratio potencial a obtener. Recuerden que los pips de neutralización eran de 8.2 pips, desde el mínimo formado por los cierres de vela hasta el mínimo formado por la mecha, y nuestro potencial punto de entrada ha de estar en el bullish order block de 2 periodos de 15 minutos, ¿de acuerdo? Perfecto. Si nuestra entrada entonces está en ese nivel, vamos a colocarla aquí. Vamos a adecuar el stop loss a 10 pips, porque no necesitamos más de 10 pips para hacer las cosas bien. Muy bien, tenemos 10 pips de stop loss acá traders y vamos a ajustar el ratio. Fíjense que estamos dentro de una misma sesión. Y fíjense que, como les mencioné, tenemos aquí dentro de la misma sesión un liquidity void. Este liquidity void constituye low resistance liquidity run, porque el precio no va a encontrar soportes o resistencias que constituyen una barrera para que pueda subir. Por lo tanto, toda esta área, ok, de liquidity void va a atraer al precio. Entonces, no debemos dudar a la hora de entrar justamente en esta neutralización. Sobre todo considerando que estas dos velas
constituyen nuestro bullish short block de 2 periodos y que se está neutralizando un mínimo dentro de esta expansión alcista, que es justamente lo que necesitamos para tomar decisiones acá, traders. Entonces, yo puedo principalmente ir hasta este primer mínimo, ¿ok? Porque a partir de este momento el precio podría encontrar resistencia. Vaya, no va a ser una resistencia que envía el precio hacia abajo 1000 pips, pero sí podría ser un punto muy preciso para colapsar nuestro trade en parciales o totalmente. Veamos lo que sucede. Se nos forma una siguiente vela y quiero que ustedes vean la mecha superior de esta vela. En el tercer mes de mentoría anual vamos a estudiar cómo pueden ser consideradas estas mechas superiores, como también algunas mechas inferiores. En este caso, esta mecha superior constituye una zona de buy side liquidity. Por lo tanto, lo que vamos a esperar es que esta mecha, que no es una mecha de rechazo como la pintan en muchos medios, sino más bien es una mecha que ha de ser rellenada con cuerpos de vela. Veamos lo que sucede. Fíjense lo que sucede acá, traders. El precio rellena esta mecha que constituye una zona de buy side liquidity y a la vez rompe con el máximo anterior. A esto me refiero cuando les digo que ustedes pueden construir setups de bajo riesgo. Fíjense en la cantidad de pips que podríamos tener hasta este mínimo de manera muy precisa. 50.9 pips, bueno, redondeemos la cifra, ¿no? 50 pips en una misma sesión. Veamos cómo el precio se sigue desarrollando porque hasta el momento hemos obtenido un ratio de aproximadamente poco más de un 1 a 3. Esto ya sería motivo para que nosotros hayamos colapsado parte de nuestra operación y por qué no más del 50% de la operación y ojo, haberla protegido. Veamos qué sigue sucediendo. Fíjense que algo interesante es que el precio nos logra dar cerca de poco más de 40 pips, lo cual constituye un ratio de 1 a 4, ¿verdad? Esto es buenísimo. Lograr este ratio en una sola operación y en un solo día quiere decir que estamos avanzando, que estamos afinando nuestra vista, que podemos realmente tener este tipo de setups todos los días, ¿sí? En la medida en la que vayamos adquiriendo experiencia, esto es posible, ustedes lo van a poder hacer y lo van a poder identificar todos los días. Pero también es importante que se paguen a ustedes mismos, porque su trabajo vale la pena. Vemos qué es lo que sucede, porque probablemente tengamos un retroceso. Fíjense lo que sucede, el precio retrocede justamente hacia esta vela bajista y vuelve a crear una expansión alcista. Esto es normal, que tengamos retrocesos, ¿ok? Impulsos, retrocesos. ¿Qué sucede? El precio termina por tocar nuestro take profit de 50 pips. ¿Sí acá, traders? Excelente. Excelente, es una operación muy bonita. Fíjense, el setup se construye a partir de un nivel diario, se confirma en un nivel de 15 minutos y simplemente se le permite al precio desarrollarse justamente hacia este mínimo que nosotros habíamos considerado como primer nivel, en el que el precio podría encontrar resistencia. Pero vayamos a analizar mejor este panorama. Incrementemos la temporalidad hacia 1 hora. ¿Y qué tenemos allí? Tenemos un bearish block, ¿ok? Que sí va a constituir una barrera en el precio. ¿Por qué? Porque ya se ha rellenado todo el liquidity void que teníamos previamente en la curva de ventas y ahora tenemos este bearish block. Perfecto. ¿Vamos a tener una reacción? Sí, eso es totalmente normal. Pero veamos qué sucede en el tiempo. Tenemos o estamos aún dentro de una misma sesión. Por lo tanto, si el precio supera el bearish block, yo esperaría o podríamos esperar todos nosotros que el precio neutralice el máximo más alto dentro de esta misma sesión. Claro, esto claramente después de que haya existido una reacción en el bearish block. Entonces vemos lo que sucede. Tenemos reacción en el bearish block, pero inmediatamente ese bearish block es neutralizado por el precio. Fíjense cómo el precio se introduce dentro del cuerpo del bearish block, crea una pequeña consolidación por volatilidad de mercado a partir de las 2 de la tarde, como ya se los he mencionado en lecciones anteriores. El precio tiende a perder cierto nivel de volatilidad,
Pero a partir de este momento, fíjense lo que pasa. Fíjense que traders en este comportamiento. Es algo muy similar a lo que nosotros estudiamos en la lección del segundo mes de mentoría anual, segunda lección del segundo mes de mentoría anual. Fíjense en esto que es muy interesante. Para esto voy a ocultar la simulación de la operación y quiero que se fijen que si yo tomo un Fibonacci desde el mínimo más bajo formado por el precio hasta el máximo más alto formado por el precio, lo que yo voy a tener aquí es un nivel óptimo de entrada, pero curiosamente acá traders, este nivel óptimo de entrada está en confluencia con este bullish short block. Esta operación es muy, muy similar a la que yo les enseñé o les mostré en YouTube en la lección 2 del mes 2 de mentoría anual. Voy a borrar los nombres de estos niveles, entendiendo que ustedes se van a acordar perfectamente de ellos. Voy a también cambiar el color. No, voy a mantener este color porque, bueno, representa los bullish short blocks. Y fíjense la entrada o el toque muy, muy limpio a esta apertura del bullish short block. Entonces, si cambiamos a un gráfico de líneas, lo que vamos a tener aquí acá traders son equal highs. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos una neutralización de mínimos, ¿ok? Nivel óptimo de entrada, bullish short block creado muy cerca al nivel diario y a partir de allí la expectativa de que el precio ha de subir y subir y subir y darnos claramente un ratio mucho mayor. En este caso, esperaríamos la neutralización del máximo, ¿ok? Del día anterior de 10 a 30 pips principalmente, ¿para qué? Para considerar un nuevo colapso en parciales de la operación. Entonces, si yo mido desde el máximo más alto, ¿ok? 30 pips, yo en este nivel voy a considerar un nuevo colapso de operación. Puedo colapsar aquí el 10%, el 15% de la operación o del saldo de la operación, es decir, lo que quede de la operación, ¿sí me entienden? Pero es importante que yo en un overall bias bajista, tal y como se los he explicado al principio de este video aplicativo, yo tenga o sea consciente de que en cualquier momento el precio puede tomar dirección bajista. Claro, de que en cualquier momento el precio puede volver a crear movimientos bajistas, porque el overall bias es justamente bajista. Sin embargo, tener este panorama de 10 a 30 pips a mí me va a permitir salir de manera adecuada, ¿ok? Dentro de este trade, que es un trade en contratendencia. ¿Por qué? Porque solamente ha sido una reacción a un rejection block, ¿ok? Claro, ustedes pueden ver a su izquierda que nosotros tenemos acá low resistance liquidity run y tenemos pues vacío de liquidez que potencialmente debe ser rellenado. Vamos a ver qué sucede. Fíjense en esto que es básicamente algo que les acabo de mencionar. Ustedes pueden salir de manera muy precisa siempre y cuando establezcan este tipo de rangos, ¿ok? De rangos de neutralización de máximos diarios anteriores a traders. Eso es muy importante para sus operaciones y es importante que lo tengan en cuenta. Ok, vamos a esperar el cierre de este día. Vamos a esperar una vez que el precio ha llegado a nuestro objetivo. Lo normal es que luego de una expansión el precio tenga un periodo pequeño de consolidación. Esto por la reducción de volatilidad que existe a partir de las 2 p.m. Esto lo vamos a ver en muchos pares, a menos que existan fundamentales como por ejemplo el anuncio de tasas de interés, conferencia de prensa de la FOMC u otro tipo de fundamentales. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde es muy común ver pérdidas en la volatilidad. Y esto pues llevaría el precio a periodos de consolidación y finalmente el término del ciclo de entrada de precio para este día. Como ustedes se pueden dar cuenta, listo, tuvimos la neutralización de 30 pips por encima del máximo del día anterior, suficientes para nosotros para colapsar nuestra operación. Sí, podríamos haber mantenido el trade mucho más, también, ¿ok? Esto dependiendo de si es que ustedes, por ejemplo, ingresan en el bullish short block de una hora, que de hecho se encuentra justamente aquí, fue el nivel que acabo de mencionar. Pero si ustedes hubieran mantenido la principal operación, es decir, la que se construyó a partir de un nivel diario con 10 pips de stop loss,
Vamos a volver a ajustar este dato, ¿de acuerdo? Y vamos a irnos 30 pips por encima del máximo del día anterior. Tenemos 104 pips acá, traders, y tenemos solo 10 pips de stop loss. Esto constituye o representa un ratio de 1 a 10. Un ratio de 1 a 10. Solo hasta la neutralización del máximo del día anterior acá, traders. Pero hey, tenemos acá vacío de liquidez pendiente. Vamos a ver qué sucede allí. Muy bien. Apertura de un nuevo día. Y vamos a ver cómo aquí el precio crea el contexto o el entorno para que básicamente nosotros podamos tomar una operación. Vamos a remontarnos de nuevo a un gráfico diario, ¿ok? Y vamos a ocultar todos los dibujitos. Quiero que se fijen en esto que es muy importante. Nosotros tenemos este bearish proportion block, ¿ok? Siendo sus principales zonas de sensibilidad su mínimo y su apertura. El precio no necesariamente tiene que introducirse a él. El precio puede neutralizar el máximo del día anterior, rellenar parte del liquidity void, llegar a la zona de sensibilidad y con esos factores volver a crear una expansión bajista. Veamos si esas condiciones se cumplen. Para esto voy a marcar o establecer el mínimo del bearish proportion block y voy a reducir nuevamente a gráfico de 1 hora, ¿ok? Para que ustedes hagan esto también en sus posteriores análisis y lo tengan siempre en cuenta. Es decir, que si están en trades en largo, van a utilizar estos niveles muy específicos como lo es el mínimo de este bearish proportion block como un punto de salida exacto o preciso. En este caso, yo tengo el máximo del día anterior justamente aquí. Voy a calcular entonces cuántos pips de neutralización existen hasta, o cuántos pips de neutralización crea el máximo, ¿ok? O el movimiento direccional alcista del día actual contra el día anterior, contra el máximo del día anterior. En este caso tenemos 27.8 pips de neutralización que se encuentra, por supuesto, dentro del rango de 10 a 30 pips, ¿ok? Entonces, esto ya es un indicio de traders de que nosotros deberíamos ir colapsando ya totalmente nuestra operación en compra, porque se ha de formar potencialmente un nuevo movimiento direccional bajista. Y acá lo que tenemos es una enorme vela alcista que muchos suerte traders consideran como una envolvente, okay, como una vela elefante y que el precio va a subir 1000 pips. Y sí, sí, hay que entrar en compras. Bueno, vamos a ver qué sigue sucediendo. Lo que sucede, como ustedes se pueden dar cuenta, es que el precio termina por validar este bearish sharp block, es decir, me crea cuerpos de vela por debajo de la apertura de este bearish sharp block. Listo, yo ya tuve los pips de neutralización. A mí esto me basta para yo comenzar a construir setups en corto. Porque tal y como lo mencioné, tenemos tres cositas importantes dentro de este contexto. Tenemos la llegada del precio a la zona de sensibilidad del bearish or block o bearish proportion block del día. Tenemos la neutralización del máximo del día anterior que está dentro del rango de 10 a 30 pips. Y además de eso tenemos el relleno del vacío de liquidez. Esto podría formarme con alta probabilidad una reversión o una continuación, ¿ok? De la tendencia general o del overall bias. Y una reversión, evidentemente, porque venimos de un movimiento alcista. Ahora fíjense cómo se podría quizá tomar esta operación en corto. Vamos a eliminar todo lo que utilizamos para entrar en los trades en largo y vamos a entender cómo es que se crea o se genera esta operación en corto. Fíjense lo siguiente, yo ya tengo validado el bearish short block y mi punto de referencia va a ser su apertura. Perfecto. Entonces, yo trazo su apertura del bearish short block creado justamente en este swing high e inmediatamente debería haber una reacción, una respuesta dinámica inmediata por parte del price action. En esta vela actual, el precio ha neutralizado un máximo anterior. Eso ya es importante. Es decir, el precio se está volviendo a introducir dentro del cuerpo del bearish short block y está neutralizando un máximo de un periodo anterior. Aunque esto sea un gráfico de temporalidad de 1 hora, esta es información valiosa para mí. Vamos a ver entonces lo que sucede luego. El precio luego de introducirse dentro del bearish short block expande bajista y neutraliza los mínimos más bajos de la sesión. ¿Ok? Fíjense, estas mechas muchos pensarían que constituyen o representan un rechazo por parte del precio y que vamos a subir y que sí, vámonos a compras. Vean lo que sucede.
El precio llega con cuerpos de vela nuevamente en la zona de sensibilidad del bearish short block. La sesión cierra, porque recuerden que a partir de las 2 de la tarde tenemos pérdida de volatilidad. Y aquí viene lo interesante. Tenemos periodo de consolidación y el precio continúa expandiendo bajista. Aquí es cuando yo les animo a ustedes a no dudar de lo que ustedes vean, sino monitorear sus operaciones de la manera adecuada y correcta. Aquí esta operación no necesariamente meritaba un break-even o no necesariamente meritaba un deslizamiento o movimiento del stop loss, pero sí era importante que ustedes tengan en consideración todos los niveles de sensibilidad que nosotros tenemos en un order block, tal y como se explicó en el bloque 3 de prementoría, lección 1 del bloque 3. Un order block tiene niveles específicos, el mean threshold, el punto de apertura, ¿ok? Como niveles de sensibilidad. Entonces, para yo estar tranquilo de que esta operación pueda desarrollarse de manera eficiente, podría quizá haber trasladado el stop loss unos cuantos pips por encima del mean threshold, ¿ok? Sin embargo, aquí hay que calcular cuántos pips de stop loss yo hubiese estado dispuesto a asumir. En el caso de que mi entrada hubiese estado netamente en la apertura de este bearish short block, vamos a calcular cuántos son 10 pips hacia arriba. Para eso voy a colocar directamente la simulación de la operación y vamos a colocar 10 pips aquí. Perfecto. 10 pips. Vamos a acomodar el número. Listo. Tenemos 10 pips. Y nosotros entramos principalmente aquí, es decir, cuando el precio se vuelve a introducir dentro del bearish short block. Si nosotros entramos allí, en una misma sesión tenemos cerca de 40 pips, ¿ok? Esto es un ratio de 1 a 4 dentro de una misma sesión, con lo cual está excelente, ¿ok? Es en una misma sesión acá traders, no hay que comernos tampoco un retroceso. Esto es bastante, esto es un regalo, realmente es un regalo tener 40 pips en una misma operación. Fíjense que en una principal operación en compra, nosotros tuvimos hasta 100 pips, solo hasta la neutralización por encima de 30 pips del máximo anterior. Lo voy a volver a colocar acá, traders. Tenemos aquí la entrada de bajo riesgo, 10 pips de stop loss. Ahora imagínense si es que nos íbamos hasta el bearish or block de un día. Hubiésemos tenido la posibilidad de operar o de obtener un trade de poco más de 170 pips. Con 10 pips de stop loss, esto constituye un ratio de 1 a 17. Los ratios altos salen o nacen de establecer niveles de temporalidad mayor que me brinden a mí un movimiento direccional amplio, con un amplio margen de pips, con un amplio margen de puntos, sea cual sea el instrumento que ustedes estén trabajando u operando, ¿ok? Los niveles de temporalidad mayor me regalan estas oportunidades, estos contextos en donde yo puedo obtener ratios sumamente altos, ¿de acuerdo? Entonces, luego de yo trabajar los 170 pips, un poco más de 170 pips, entiendo que el precio ahora va a cambiar de dirección y voy por 40 pips en corto. Perfecto. No necesariamente tengo que acá mantener la operación porque recuerden que al cierre de mercado el spread se puede abrir y los puede sacar en stop loss, ¿ok? O en break even. Pero imaginen que ustedes tienen un stop loss un poco mayor porque son intraday traders o porque son swing traders. Perfecto. Vamos a colocar este stop loss en 20 pips. Si colocamos este stop loss en 20 pips, probablemente el spread no se abra tanto, no nos saque claramente y podamos inclusive mantener esta operación poco más de tiempo. ¿Hasta dónde, que traders? Volvamos a gráfico diario y veamos lo que sucedió en este día. Fíjense que, tal y como lo he mencionado en la lección 1 del bloque 3 de prementoría, nosotros deberíamos ver cierres de vela por encima del mean threshold. Sin embargo, como venimos de un overall bias bajista, vamos a tener reacción en aquellos niveles bullish, por supuesto, pero son aquellos niveles bearish que van a producir
o donde se van a fabricar precisamente estos movimientos direccionales grandes o importantes. En un overall bias bajista, los niveles bearish son en donde se fabrican los movimientos importantes, en este caso las expansiones bajistas importantes. Y esta mecha que se creó o se formó en el bullish rejection block ahora constituye sell side liquidity y el precio va a rellenar justamente esta mecha. Si yo entonces trazo este mínimo como mi mínimo objetivo, ¿ok? Porque es el mínimo con mecha en gráfico diario. Y voy nuevamente a gráfico de una hora. Voy a tener este mínimo como mi punto de referencia, ¿ok? Lo voy a trazar con un color diferente, color así, muy bien. Ese va a ser mi punto de referencia. ¿Cuántos pips voy a tener o cuántos pips potenciales puedo obtener hasta ese nivel? 140 pips, poco más de 140 pips. Con 20 pips de stop loss, esto constituye un ratio de 1 a 7. ¿Ok? Veamos qué sucede o cuánto tiempo toma esto. Como lo han visto, toma un único día. Excelente. Aquí lo tienen acá traders. Así es como ustedes van a encontrar setups de bajo riesgo. Recuerden que 10 pips o 20 pips no son considerados un stop loss sumamente grandes. Y en la lección 3 del segundo mes de mentoría anual, ustedes van a tener o tienen un cuadro en el cual les muestro cómo con 20 pips también pueden hacer las cosas correctas o pueden gestionar de manera correcta su cuenta de trading.